estas imágenes. Biden escoge a Kamala Harris como compañera de la vicepresidencia. Joe Biden juntó a Kamala Harris en la elección de Estados Unidos. Mire, esta selección de esta mujer, que es de origen afroamericano, pero además también tiene raíces de las Antillas, acá en el sur del continente. Bueno, pues es una gran decisión. Dicen los que saben del tema, yo no conozco la política de Estados Unidos como debiera conocerla, pero dicen los que saben de lo que está ocurriendo allá en Estados Unidos, que es una gran decisión porque es un mensaje a la comunidad afroamericana, a la comunidad latina y sobre todo tener una vicepresidenta mujer. Eso es un mensaje a las mujeres. Fíjese nada más todo lo que reúne esta señora. Comunidad afroamericana, latinos y mujeres. No, pues ya se chingó. El señor Trump que se vaya despidiendo. ¿Sí? Va a ver. Esta es una gran decisión de Joe Biden, el candidato que seguramente será el presidente, el próximo presidente en Estados Unidos. ¿Qué más? Ahí está Roy Campos, le mandamos un abrazo a Roy, a pesar de que Roy es bien chairo, pero bueno, tenemos amigos todos medio chairones, ¿no? Cuauhtémoc Blanco es el gobernador peor calificado de todo México. ¿Cómo ve? Reprobado, mejor dicho, expulsado, cabrón, por cochino, rata, ignorante, analfabeta y todo lo demás, ¿no? Ahí está, nueva portada, ¿Cómo ve? Peña ya no es el número uno, ya no es, ya ahorita lo están embarrando. Pero bueno, ¿qué más? David Aponte. Emilio Lozoya acusó ya ante la Fiscalía General de la República, Peña Nieto y Videgaray, de utilizar los sobornos de Odebrecht para la campaña electoral del 12. Bueno, esto fue desde ayer, ¿no? Sí, fue de ayer. Esto ya ha pasado de moda. ¿Qué más? Bueno, vamos ya con el siguiente tema. Bueno, vámonos con el siguiente tema. ¿Cuál video tiene? Ok. Ok. Bueno, la columna segunda derrota de Calderón a Obrador. Como es público, en la presidencial del 2006, del 2006, el candidato Felipe Calderón derrotó en una apretada contienda al candidato López Obrador. Como también saben, Obrador gritó que le hicieron fraude, pero nadie pudo probar tal, ni siquiera un recuento voto por voto y casilla por casilla. Lo cierto es que la derrota de Calderón sobre Obrador es hasta hoy una de las mayores afrentas para AMLO, al extremo de que el presidente convirtió al michoacano en su némesis. ¿Sabe usted el significado de némesis? Sí. Enemigo. Es decir, su principal enemigo. Por eso, desde 2006, Obrador y su claque persiguen a Calderón y su gobierno, al que acusan de todos los males, los reales y los imaginarios. Pero ya en el delirio discursivo, apenas el lunes 10 de agosto, el lunes último, López Obrador aseguró que en el gobierno de Calderón gobernaba el narco. La autoridad estaba al servicio del narco. Era algo muy grave que no ha pasado en ninguna parte del mundo. Y aquí todavía hay defensores de estas personas. Se refería a Calderón. Mientras en cualquier otro país del mundo sería un escándalo. Ante la acusación sin fundamento y sin más intención que ensuciar la imagen del expresidente, Calderón respondió en distintas entrevistas que lo podían acusar de muchas cosas, menos de saludar de mano a la mamá del Chapo, tampoco de dejar escapar al Chapito y menos de promover abrazos en lugar de perseguir al crimen y a los criminales. Pero hoy el odio contra el expresidente ya no es el odio de un líder opositor, no. Hoy los Calderón Zavala son víctimas del odio presidencial y, si nos apuran,
hasta víctimas del odio de Estado. Y no son lo mismo el odio presidencial y de Estado y el odio opositor. No, porque hoy Obrador no acusa a Calderón, sino que lanza todo el poder presidencial y todo el peso del Estado contra el expresidente. ¿Y por qué esa furia vengativa? Porque el presidente López vive la amargura de una segunda derrota a manos de Felipe Calderón. Porque si comparan los primeros 20 meses del gobierno de AMLO con el mismo tiempo de Calderón, pues resulta reprobado el señor López. Porque AMLO respira por la herida de que Calderón fue mejor presidente de cabo a rabo que López Obrador. Porque en los primeros 20 meses del gobierno de AMLO, los muertos por violencia duplican a los muertos de Calderón en el mismo periodo. Porque el desempleo de espanto de AMLO contra los millones de... porque el desempleo de espanto de AMLO contrasta con los millones de empleos creados por Calderón. Porque el crecimiento económico de Calderón deja en ridículo la recesión de López Obrador. Pero tampoco es nuevo el odio presidencial hacia Calderón. Aquí lo documentamos desde el 17 de julio del 2019 con el título El fantasma de Calderón persigue a López Obrador. Dijimos que la cancelación arbitraria del Naim, la desaparición de guarderías y estancias infantiles, además de la muerte del Seguro Popular, entre otras instituciones destruidas por el actual gobierno, son parte de la venganza del presidente Obrador contra el expresidente Calderón. Y explicamos que detrás de esa perversa persecución de Estado, el objetivo es boicotear la creación del nuevo partido de los Zavala Calderón, partido que podría derrotar a López en 2024. Volvimos al tema el 12 de diciembre de 2019 con el título García Luna, la venganza de AMLO contra Calderón. Dijimos que Obrador no solo es un político rencoroso, sino vengativo, y que por eso, en su primer año de gobierno, metió a Calderón hasta en la sopa. ¿Por qué la campaña contra Calderón? Porque hoy por hoy, el único capaz de derrotar a Morena en el 2024 es el partido de Margarita Zavala y de Felipe Calderón. Y también preguntamos en esa entrega, ¿qué pasará con la escandalosa detención de Genaro García Luna por parte del gobierno de Trump? A quien acusa el extitular de Seguridad Pública del gobierno de Calderón por delitos vinculados con los cárteles de la droga. ¿Se debilitará la confianza y la credibilidad de los Calderón con la detención de García Luna? A la distancia, nada de eso ocurrió y García Luna aún no es procesado, ya que no existen elementos de prueba en su contra. Volvimos al tema el 6 de enero del 2020 con el título A través de García Luna, AMLO va por Calderón. Dijimos que la detención de García Luna era parte de los acuerdos entre los presidentes Obrador y Trump. Y volvimos a preguntar, ¿a cambio de qué el gobierno de Trump le hace el favor a López Obrador de perseguir en tribunales al mayor adversario político del hoy presidente mexicano? ¿A qué tipo de sumisión y abyección se comprometió el presidente Obrador ante el presidente norteamericano a cambio de su venganza? ¿Qué debemos esperar de las instituciones del Estado mexicano ante la sumisión interesada de Obrador en la reelección de Trump? Pronto conoceremos la respuesta. Eso dijimos en ese momento. Y efectivamente muy pronto conocimos la respuesta. El presidente mexicano mostró la mayor sumisión de la historia ante un presidente norteamericano. Y todo para que le ayuden en su venganza. El 15 de mayo volvimos al tema con el siguiente título. Grita López Obrador, tenía razón Calderón. En esa ocasión dijimos que López Obrador puede disparar toda clase de epítetos y calumnias contra Calderón, pero en los hechos resulta que las decisiones, los decretos y hasta el lenguaje corporal del presidente Obrador gritan lo contrario al discurso oficial. Gritan que Calderón tenía razón al emplear a militares y marinos contra el crimen organizado. Por último, en el itinerario político del 23 de julio del 2020, dijimos que luego del primer año y medio del gobierno de AMLO, queda claro que en materia de empleo, crecimiento económico, combate a la violencia, lucha contra el crimen y contención de la pandemia, López Obrador es un perdedor y que fue superado con creces por Felipe Calderón. ¿Por qué? Porque vivimos la peor crisis económica de la historia, el peor desempleo en décadas, porque las muertes violentas en el gobierno de AMLO superan
las marcas históricas, porque la pandemia está fuera de control y porque México se metió al tercer lugar de muertos en todo el mundo. Sí, en los hechos, Felipe Calderón derrotó a López Obrador por segunda ocasión. Y por eso la persecución al tiempo. Y agregamos en esta columna este pequeño espacio que eventualmente lo usamos, que se llama En el Camino. Por cierto, cantó el jilguero Lozoya y dijo lo que le dijeron que dijera, que Peña Nieto es un corrupto. Sí, los testigos colaboradores son eso, patiños colaboradores. ¿O no?